Bien, seguimos con el libro de Esdras. Y hoy día vamos a estudiar dos capítulos, que es el capítulo 9, capítulo 10. Entonces seguimos con el estudio del libro de Esdras, capítulo 9 y capítulo 10. Y ahí terminamos el libro, ¿ya? Vamos a terminarlo hoy día el libro de Esdras para luego seguir con el libro de Nehemías. Oramos al Señor para empezar de lleno al estudio en sí. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tus ricas bendiciones, por tu bondad y por tu misericordia. Pedimos en este instante, Señor, que abrimos nuestras Biblias, Señor, podamos recibir de parte de ellas tu bendición. Bendícenos bajo tu misericordia, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, capítulo 9 del libro de Esdras y tiene como subtítulo Matrimonios con paganos. ¿Ya? Matrimonios con paganos. Empecemos la lectura y vamos a ver qué nos va a decir el libro en sí. Versículo 1 en adelante dice: acabada estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Recién venía llegando a Esdras y se encuentra con una gran sorpresa. El primer retorno no venía bien preparado, quizás el segundo retorno Esdras se preocupó de venir bien más preparado para la ciudad, pero parece que el primer retorno no venía bien preparado. El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen, mire, una cosa que no se han separado, pero también y hacen conforme a sus abominaciones. Y nombró una tremenda gama de pueblos, con todas las costumbres que se estaban insertando y estaban insertadas en Israel. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Ya? ¿Quién eran los primeros? Los cabecillas, los principales. Versículo 3, cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi mano, y arranqué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar
nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. Y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de la que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, aquí está la parte clave de la ordenanza del Señor. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuerte y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas, después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos delante de ti en nuestro delito, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Qué problema, qué dificultad. Qué problema, qué dificultad se encuentra Esdras, y muy fuerte en este capítulo 9. Muy complicado lo que le está tocando. Voy a dar las ayudas del 1 al 5. La plenitud me dice: el gozo que al principio sentía Esdras a causa del retorno se desvaneció rápidamente al escuchar que quienes regresaron bajo la dirección de Zorobabel habían desobedecido los mandamientos fundamentales de Dios. Su dolida reacción constituyó una confirmación de la seriedad de su entrega a Dios. No era algo sencillo y simple lo que estaba pasando en el pueblo, sino era un pecado. Y el versículo 1 hablaba y decía, acuérdense, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Y más encima termina el versículo y dice: y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Cómo no iba a estar complicado Esdras con esta noticia que le llega de frentón le llega la noticia al sacerdote? La ayuda también tiene los cuadraditos, el 9.3, en el 4, 9.3.4. Acción a que Esdras invita. Evita insensibilizarte ante el pecado. Evita insensibilizarte ante el pecado. Que el pecado te moleste, te traiga remordimiento,
Dolerse del pecado es humillarse cuando reconocemos su presencia. Que el pecado te moleste y traiga remordimiento. Dolerse del pecado es humillarse cuando reconocemos su presencia. Cuando el ayuda me marca con referencia, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué mi pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. No por los pecados que estaba cometiendo Esdras, no. Él hizo una tremenda travesía. 5 meses recorriendo para llegar a Jerusalén, para instruir al pueblo, pero el primer retorno ya estaba haciéndolo mal. Acordémonos que ellos ya habían empezado una obra de la construcción del templo y no pudieron, porque su vida estaba mal. Por eso pararon y se dedicaron a hacer sus casas, y más de alguno quizás ya empezó a meter sus ídolos, y eso ya estaba partiendo quizás muy, muy mal. La otra ayuda me marca del 6, 5, 6. Me dice, acción a que Esdras invita. Del versículo 5 al 15, es lo que hemos leído, dice, líderes, lo que hace Esdras es interceder por el pueblo de Dios. Líderes, interceder por el pueblo de Dios. Identificaos con sus faltas y confesarlas como propias. No puedo. Aquí Esdras nos dice, ellos han pecado, Señor. Señor, ellos te han dejado, ellos se metieron con... No, Esdras no se cuidó, pero él se involucra en el pecado. ¿Cómo nos vas a perdonar? ¿Cómo hemos de acercarnos a ti? Y es tan increíble lo que Esdras marca. ¿Cómo voy a levantar mi cabeza cuando esté clamando delante de ti? Humillación total. Entonces, marca en este sentido, líderes, interceder por el pueblo de Dios, identificados con su falta y confesarlas como propia. Líderes, servir de modelo al guiar la confesión de pecado de vuestro pueblo. Servir de modelo al guiar la confesión de pecado de vuestro pueblo. Es lo que hace Esdras, ¿no es cierto? Él confiesa a Dios la falta y el pecado. Y ahí estamos viendo. Vamos a ver la otra ayuda. Y me dice de la siguiente manera. Esdras descubrió infidelidad. Habían sido liberados, pero descubrió infidelidad. ¿Ya? Esta palabra se entiende como un pecado contra Dios, bien por profanar cosas santas, ¿ya? Infidelidad por profanar cosas santas, bien por quebrantar un juramento, una promesa. Se emplea esta misma palabra para explicar por qué los de Judá fueron transportados a Babilonia. Los israelitas comprometidos con Dios por el pacto sabían que no debían casarse con paganos. Lo marcaba Deuteronomio capítulo 7 en adelante. En Deuteronomio el escritor se estaba refiriendo a las naciones vecinas, representativas de los llamados, los pueblos de la tierra, ¿ya? Era a las naciones vecinas representativas de los llamados los pueblos de la tierra. En Esdras, en estos versículos que estamos leyendo del capítulo 9, la preocupación por los matrimonios mixtos estuvo presente a lo largo de la historia de Israel. Lo primero era la importancia de seguir siendo un pueblo fiel.
Dios había prometido que esta nación sería una bendición para todo el mundo. En Génesis capítulo 12. La promesa de la simiente santa se cumple en Jesucristo. En Isaías capítulo 6, versículo 13. Segundo, las naciones paganas, sus dioses extranjeros y sus prácticas religiosas extrañas, así como frecuentemente inmorales, constituían una amenaza constante a la fe de los israelitas en su Dios, Jehová, y a su firmeza, una amenaza constante a la fe de los israelitas en su Dios, Jehová, y a su firmeza en sus caminos. Es decir, de mantenerse en línea. No, aquí ya vimos que era imposible para ellos. Por eso el versículo 1, cuando dice, y hacen conforme a sus abominaciones, termina con esa frase, es que ya estaban muy mal encaminados. Cuando rasga los vestidos en el versículo 3 al 5, rasgar los vestidos, arrancarse el cabello y sentarse angustiado en silencio eran rituales tradicionales de duelo. ¿Ya? Era de duelo. Estas demostraciones externas daban a entender que lo que los judíos habían hecho era merecedor de la muerte y que estarían totalmente justificados que Dios los condenase. El hecho de que él rasgase sus vestidos, su vestido interior, así como su manto, hace hincapié en la gravedad de la transgresión. Para él era muy, muy grave, conocedor de la ley. ¿Ya? El avance del capítulo 7, aún me adelanta hasta del capítulo 9, versículo 7, hasta el capítulo 10, versículo 2, me dice, Dios había hecho una promesa en su pacto, bendeciría y nunca dejaría ni abandonaría a su pueblo, si éste confiaba en él y lo adoraba solo a él. ¿Ya? No es que hagan lo que quieran y yo los sigo bendiciendo. No. Si éste confiaba en él y lo adoraba solo a él. A lo largo de los años, los israelitas fueron incapaces de cumplir su parte del trato en repetidas ocasiones, pero Jehová permaneció fiel. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, ¿no es cierto? Esdras declaró que Israel era un pueblo indigno delante de Dios, pero también recordó que el Señor es un Dios justo y misericordioso. Y también marca del versículo 15, que sería el último versículo del capítulo 9, los que volvieron del exilio en Babilonia fueron muy pocos, y se les llamó remanente, y su existencia ya como una nación, ya no como una nación, sino como una pequeña comunidad de hombres, mujeres y niños. Era un acto de restauración de parte de Dios. Imagínense si los que habían vuelto no era un pueblo, sino ya eran pocos. No era para llamarse una gran nación o una nación, pero ya lo estaban haciendo mal. Lo estaban haciendo mal. Vamos a entrar ahora al capítulo 10. Capítulo 10, un poquito más largo, y después trae una cantidad de nombres que eso lo voy a saltar, por eso junté el 9 y 10, porque sigue la historia de estos matrimonios con paganos. Capítulo 10. Y la otra ayuda que acá me marca, Esdras se preocupa de que Israel pueda cometer de nuevo el tipo de pecado que lo llevó al cautiverio 100 años antes. Ese cautiverio que lo llevó a Babilonia. Está viendo que se está cometiendo
Los mismos errores. Es decir, los errores que quizás dan enseñanza, no dieron ninguna enseñanza y se vuelve a repetir la historia. Confesión de matrimonios indebidos, capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de los de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujer extranjera de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Este personaje que es Secanías, se habla que muy posiblemente él también haya estado con una de estas mujeres paganas de otro pueblo. 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Era bien fuerte lo que estaban diciendo o lo que estaban tomando, porque ellos supuestamente se dieron el matrimonio y todo lo demás, hicieron familia, pero ahora había que decirle aún a los nacidos de ellos, tienen que irse. Ya. En este tiempo hubiese sido medio bien especial. 4. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. ¿Qué le dicen? Levántate. Él estaba como alicaído, si Esdras, ¿ya? Pero ¿qué le está diciendo? Le están diciendo, levántate, pues esta es tu obligación. Los que están mal están animando al que está bien. Levántate, pues, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanan, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes, de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los cautivos, de los del cautiverio. Es decir, venía con sanción. El que no venía a la reunión era sancionado, ¿ya? Era obligatorio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Es decir, ni la lluvia impidió que se juntasen. Es que era grave la situación, pues si el que no iba a ser sacado de la lista de los del cautiverio, ¿ya? Iba a ser excluido de la congregación de los del cautiverio,
iba a perder su hacienda. Así que se arriesgaron, a pesar que llovía, no, era mucho para perder. No, la lluvia no lo espantó. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujer extranjera, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, el tiempo lluvioso. No podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestra ciudad hayan tomado mujer extranjera, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Aser, y Jaasías, hijo de Tibba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sebatías le ayudaron. Habían unos levitas también involucrados. Quizás los que se opusieron muy posiblemente estaban ya con familias hechas con mujeres extranjeras, ¿no es cierto? Bien, avancemos. Así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de las casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por su nombre se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujer extranjera el primer día del mes primero. Es decir, del noveno, estuvieron como 2 o 3 meses viendo este desarrollo que fue bien fuerte. ¿Ya? Voy a seguir para avanzar. 18 y 19. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadá, y de sus hermanos Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. ¿Por qué me tomé mucho en este? ¿Se acuerda de Zorobabel y Jesúa, hijo de Josadá? Fueron los que los profetas lo animaron para hacer la construcción, la reedificación. Y aquí aparece Jesúa, o Josué, o Jesúa, pero él no tenía el problema de, como sumo sacerdote, o como sacerdote en ese aspecto, no tenía el problema que quizá él tuviera con mujeres extranjeras, pero su hermano sí, y su hermano eran levitas. ¿Ah? Estaban también en el sacerdocio. De los hijos de Jesúa, por eso habla de los hijos de Jesúa, no está hablando de Jesúa, de los hijos de Jesúa, hijo de Josadá, y de sus hermanos Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Entonces dice, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Y ahí empieza a marcar una cantidad de nombres, o de familia, o de hijos, que eran muchos. Y termina con el 44 y marca y dice: todo esto habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Y ellas tenían que irse con sus hijos. Aquí hablamos de hombres
Y también podemos hablar, hablamos de mujeres, muchas veces mujeres que tienen que retirarse con sus hijos, pero también habían maridos que eran extranjeros, también tenían que ser despedidos. También tenían que ser despedidos. Y también con sus hijos. Feo, terriblemente especial este proceso, pero ellos conocían la ley. Ahora acordemos que ellos vienen de Babilonia. Pero no era solamente de Babilonia, sino como decía el 9:1, no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los eteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Esto traía graves consecuencias para el pueblo de Israel. Y tenían el mandamiento. En la ayuda me marca del 1 al 8 del capítulo 10, el arrepentimiento de Esdras conmocionó a gran parte del pueblo y a los principales sacerdotes. Todos pidieron una reforma radical, la cual no sería voluntaria, Del día al 11, lo severo de las transgresiones exigía un arrepentimiento serio. La preservación del culto a Jehová era más importante que la preservación de los núcleos familiares. Aquí podrían haber dicho, no, la familia es más importante. No. Ellos estaban volviendo como retornados y estaban bajo la ley. Y para Dios era importante, ¿qué cosa? Que el linaje se mantuviera y que los levitas no se mezclaran con otros porque ya no iban a ser los levitas. Entonces, en sí tenía que mantenerse la obediencia y la ley conforme a Dios. Además que las mujeres o los hombres extranjeros traían sus mañas, sus costumbres, a sus dioses. Y eso se lo iban a empezar a enseñar a sus niños y ya iban a empezar a entrar otras ideas, otras mentalidades en el pueblo de Dios. Y del 18 al 44 me dice la lista de los nombres, muestra lo extenso de las transgresiones de Israel y la necesidad de obediencia unánime al llamado al arrepentimiento. Vamos a ir a la otra Biblia, que también tiene una buena ayuda, muy fuerte. Tiene dos ayudas que son muy interesantes para ya ir terminando. Esdras enseñó la ley, ayuno y oró por el pueblo, en el versículo 3. También compartió su vergüenza, respondió su petición de ayuda, apoyó sus planes, declaró la realidad de su pecado, los llamó a la confesión y a la obediencia, y delegó responsabilidades mientras trabajaba hombro con los demás para terminar la obra. Dios envió a Esdras a fin de que se enseñase su ley y se llevase reforma a los judíos. Este capítulo clave revela que su misión se llevó a cabo en Jerusalén. La era regia y davídica terminó. La era regia y davídica terminó y no volvería hasta que viniese el Mesías. Las personas eran ahora los personajes principales de la historia de Dios que se estaba desarrollando. No quedaban héroes, simplemente hombres y mujeres de Dios, perseverando día tras día en la fe. Su esperanza seguía depositada en su santo Dios, Jehová, cuyos hechos, promesas proféticas y mandamientos se encontraban en la ley que los marcaría como un pueblo apartado de las demás naciones. Esdras enseñó la ley.
Versículo 2, los judíos se divorciaron de sus mujeres extranjeras. Es posible que Secanías se hubiese casado con una mujer idólatra, o que nosotros, cuando marca nosotros, sea su forma de identificarse como comunidad, del mismo modo que Esdras utilizaba en ocasiones la primera persona del plural en lugar del singular, ¿ah? Se involucraba. Si el Geiel de este versículo 2 es el mismo que en el versículo 26, también en el 44, Secanías pudo haberse consumido por la culpa y la preocupación provocada por los actos de su propio familiar. Al sentirse culpable por la desobediencia o quizás sintiendo que tales matrimonios no eran válidos, sugirió su propio plan para revertir el mal ocasionado. Pidió al pueblo que disolviese los matrimonios mixtos y echasen a sus esposas paganas, así como a los hijos nacidos de esas uniones. Parece claro que Secanías creía que esta acción radical era fundamental para establecer de nuevo un pueblo santo. No es fácil de entender que si pidiese a los judíos que se divorciasen de sus esposas paganas. No es fácil entender que se pidiese a los judíos que se divorciasen de sus esposas paganas. El divorcio existía en la época del Antiguo Testamento, según Deuteronomio capítulo 24. Muchos de los mencionados pudieron haberse divorciado de sus esposas judías antes de casarse con las paganas. No obstante, debemos de tener cuidado de no aplicar esta forma de gestionar la infidelidad en el Antiguo Testamento. A la hora de prescribir normas que vinculen a los cristianos de generaciones posteriores. No va a faltar ahora que se haga divorciarse, así que tengan cuidado. El divorcio, más bien debemos seguir las instrucciones claras y explícitas dadas en la Escritura con respecto al plan de Dios para el matrimonio. El cristiano no debe dejar a su esposa no creyente, sino vivir de una forma que pueda ganarla para la fe. ¿Ya? Al mismo tiempo, la Biblia advierte al creyente de no casarse con un incrédulo por una de las razones por las que los judíos tampoco debían hacerlo, porque pueden debilitar su fe. Las cosas valiosas y esenciales para el creyente pueden no serlo para su cónyuge incrédulo. A ver, voy a leerlo de nuevo. Ya. Porque puede debilitar su fe. Las cosas valiosas y esenciales para el creyente pueden no serlo para su cónyuge incrédulo. ¿Para qué vaya a la iglesia? ¿Has escuchado esas versiones? Pero si ya fuiste. No, pero hoy día dediquémonos para nosotros. Y empiezan los problemas porque son diferentes puntos de vista. Para ellos, para los que no creyentes, no son claras las cosas espirituales. Eso es complicado, ¿eh? Y si Dios te quiere usar, y si ya traes un ministerio, o Dios, ya sabes que Dios te quiere usar en un ministerio grande, maravilloso para tu vida, pero si te casas equivocadamente, puede ser que aparezca tu ministerio o puede ser que no aparezca nunca. O quieras tú aparecerlo solo, pero te va a costar. Va a costar porque Dios llama al matrimonio. Siempre va a haber uno o una que va a tener más dones desarrollados o un ministerio más desarrollado que el otro, pero los dos van a ser el apoyo del uno y del otro. Por eso lo que Dios ha unido no lo separa el hombre.
pero a veces se cometen errores por no consultar a Dios o no esperar en Dios y fallan los ministerios y falla lo que Dios quería hacer en ti. No es lo que Dios no, nunca va a fallar, sino tú fallaste a lo que Dios quería hacer en ti. El Señor les bendiga. Hemos terminado el libro de Esdras para continuar con el libro de Nehemías. El Señor les bendiga. Gracias. No me voy a alargar más.